Partida jugada esta misma semana entre el gran maestro húngaro Richard Rapport contra Leinier Domínguez. La partida fue E4, E5 y Richard Rapport responde en la jugada número 2 con la sorprendente caballo E2. Estamos ante una nueva apertura, estamos ante una idea novedosa, te lo cuento todo en unos instantes. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, encantado de compartir este tiempo de ajedrez con todos vosotros. Y como os decía hace unos instantes, Richard Rapport se ha enfrentado esta misma semana en el Grand Chess Tour de Rumanía contra Leinier Domínguez, el jugador de origen cubano, nacionalizado estadounidense, uno de los jugadores del top que se suma a este elenco de grandes jugadores que están celebrando, que están participando en el Grand Chess Tour de Rumanía, como Caruana, como So, como Nepomniachtchi, Aronian, etcétera, etcétera, etcétera. Torneo previo al torneo de candidatos que se celebrará el próximo mes y que también comentaré con todos vosotros aquí en el canal. Bueno, Richard Rapport ha realizado esta sorprendente jugada, caballo E2, y lo que nos preguntamos es si esta jugada es la primera vez que se realiza, cuál es la idea que hay detrás. Y creo que más importante es explicarte cómo puedes utilizar la jugada caballo E2 para sorprender a tus rivales, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, etcétera, etcétera. Bueno, caballo E2 no es una jugada nueva, sí que es una jugada muy poco habitual, pero que se ha jugado a muy alto nivel. Ha sido una jugada realizada por Ivanchuk, por ejemplo, por el gran maestro ucraniano Moisenko. Y en mi base de datos yo tengo registradas en torno a 300 partidas con la jugada caballo E2. ¿Cuál creo que es la idea de jugar caballo E2? Y creo que principalmente la jugada caballo E2 lo que consigue de inmediato es evitar la plastífera defensa Petrov que se produce tras caballo F3 y caballo F6. Es decir, si jugáis contra alguien que siempre realiza la defensa Petrov y queréis sacarle del libro, queréis obligarle a que juegue otro tipo de cosa, vosotros sois jugadores de E4 y no queréis jugar D4, C4, otro tipo de apertura porque estáis habituados ya a E4, caballo E2 desde luego puede ser una muy buena herramienta. Por supuesto, el negro puede seguir jugando caballo F6, que creo que es, bueno, es una jugada absolutamente normal, como muchas de las que se pueden hacer en esta posición, aunque creo que es preferible realizar la jugada alfil C5 por algo que te voy a enseñar enseguida. Caballo E2 tiene un problema, y es que ahora nuestro alfil no puede desarrollarse de manera natural, de ahí que se juegue tampoco. Evitamos ya directamente poder jugar la apertura española, si somos jugadores de apertura española, la apertura italiana, y solo creo que podemos aspirar a determinadas transposiciones irregulares con la jugada de 4 posterior. Creo que este es el objetivo que tarde o temprano el blanco deberá realizar, deberá buscar la jugada de 4 pues para ya dar un poco de aire a este alfil cuando el caballo pues finalmente se mueva en búsqueda de reforzar este centro. ¿Qué sucede? Que si ahora el negro juega caballo F6 como en la partida, podremos jugar directamente D4, así fue como se jugó en la partida, siguió E por D4 y E5. Intercalar esta jugada nos permite ganar espacio en el centro y cuando el caballo mueva, que tiene varias opciones, puede venir a D5, puede venir a E4, en la partida se jugó caballo E4, pues podremos resolver nuestro problema del peón, del alfil de F1, sencillamente capturando caballo por D4 y estaremos, ya digo, entrando en una posición irregular que si tenemos estudiada, pues podremos jugar de manera bastante cómoda. En la partida se jugó dama por D4, siguió D5 por parte de Leinier Domínguez, E por D6 y caballo por D6. Luego volveremos a esta posición para ver rápidamente la partida, pero creo que es necesario para que tú puedas utilizar esta idea en tus propias partidas que entiendas que tras caballo F6, D5, E por D4, así fue como se jugó en la partida. Tras E5
siguió caballo E4, pero lo que yo te quiero enseñar es que en esta posición no es obligado capturar el peón de D4 y nos deberíamos preguntar qué sucede si el caballo captura el peón de E4. Y de hecho esta jugada me parece bastante interesante porque puede tender una peligrosa trampa al blanco y tenemos que tener cuidado, porque si ahora capturamos este peón, que es la forma natural de jugar, nos encontraríamos con la desagradable jugada alfil C5. ¿Y ahora qué sucede con nuestro peón de F2? Solo tenemos la posibilidad de defenderlo con la jugada alfil E3, y cuando nos capturen el alfil, fijaos qué estructura más mala hemos conseguido. Nos encontramos ya en una posición desventajosa. No voy a decir que estemos completamente perdidos, pero sí que es una posición ya bastante incómoda, bastante fea. Volvamos hacia atrás, E4, E5, caballo E2, caballo F6, esta es la jugada que se jugó en la partida, pero lo que comentaba es que tras D4, caballo por E4 sería posible, pero D por E5 sería problemático, y de ahí que debiésemos intercalar la jugada F3. Ahora el caballo tendrá que ir a algún lugar, puede ser D6, que no me gusta mucho, o caballo G5 con la idea de venir a E6, y bueno, tras D por E5 el caballo acabará en una casilla más o menos normal, con equilibrio de material, una posición, ya digo, un poco extraña, con un peón avanzado pero que puede ser débil, con un enroque que ya está un poco debilitado, y es verdad que el peón nos da cierto espacio, pero deberíamos pensar en cómo poder luchar por consolidar este espacio. Tras caballo E2, otra de las opciones que hay por parte del negro y que creo que es preferible es la jugada alfil C5. Alfil C5 no voy a decir que evite completamente la jugada de 4, pero sí que en este momento sería preferible preparar la jugada de 4 con C3. Y voy a explicaros por qué. Si ahora jugamos inmediatamente la jugada D4, nos vamos a encontrar con la jugada E por D4 y tras caballo por D4 una serie de jugadas de desarrollo normal. Por ejemplo, caballo F6, nos están tocando el peón, lo podemos defender. Aquí el avance del peón no tiene demasiado sentido porque existiría esta clavada, que esta clavada sí que es dura. Luego nos pueden minar el peón, que se me va la flecha, con el avance de 6. De ahí que fuese preferible realizar la jugada caballo C3 y tras enroque, el desarrollo del alfil, por ejemplo, a E2, torre 8. Ahora esta presión sí que es bastante incómoda y a mí no me gusta, porque el hecho de que el negro haya desarrollado tan pronto el alfil a C5 hace difícil que una defensa natural, por ejemplo, con el alfil en D3 del peón de D4 se pueda realizar. Y una jugada como, por ejemplo, alfil F3, pues se encontraría rápidamente con este zambombazo, ¿no? Es una posición que ya digo que es un poco inferior para las blancas, no me gusta, y de ahí que sea preferible que si queréis jugar esto en esta posición y vuestro rival os juega este alfil C5, que para mí es la mejor opción, pues intercaléis este C3 y ahora sí que tras caballo F6 pues podamos jugar D4 o incluso podamos realizar la jugada F3 y luego D4 posteriormente. Hay varias opciones de jugar. Bueno, vamos a volver a la partida rápidamente para que veáis lo que sucedió, pero tampoco la vamos a analizar entera porque tampoco fue muy interesante, salvo esta primera parte de la apertura. Bueno, fue caballo F6, D4, E por D4, E5, caballo E4, dama por D4, es decir, aquí Richard, en lugar de capturar el peón con el caballo, lo hace con la dama y difiere el traslado del caballo a una casilla útil, esperando, pues bueno, dónde va a estar mejor este caballo. D5, E por D6, caballo por D6, caballo C3, caballo C6, la dama viene a pinchar sobre este caballo. El negro realiza la jugada alfil D7, alfil D2, G6 y enroque largo. Y bueno, básicamente esta es la configuración que os quería mostrar y que es la idea básica a la que podéis llegar en un tipo de estructura que prácticamente es simétrica. Tenemos 3 peones en el flanco de dama, 3 peones en el flanco de rey y el centro está completamente libre. O sea, es un centro que va a tener que ser gobernado fundamentalmente por las torres y bueno, y ver cómo las piezas menores se las ingenian para buscar casillas útiles, ya que con tan pocos peones en el centro los caballos no van a encontrar buenos apoyos. Es verdad que los alfiles sí que van a tener buenas diagonales, como va a suceder
como ocurrió en la partida, pero es una posición ciertamente que, bueno, que parece que tiende a las tablas por el tema de la estructura de peones. Aquí ya hay jugadas posibles en plan fantasía, podemos jugar H4 como os marcaba, pero bueno, en la partida se jugó caballo E4, se produjeron una serie de cambios, ya propuso aquí el cambio de damas, caballo C3, Linier Domínguez se enrocó, dama por E7, caballo por E7 y entraron en esta posición absolutamente igualada en la que no hay debilidades significativas y bueno, la partida fue avanzando, lo paso rápido porque bueno, al final acabó en tablas. Es verdad que Richard Rapport intentó apretar la posición de manera bastante interesante con este avance del peón hasta la casilla G5, pero bueno, Linier Domínguez jugó muy bien, fueron cambiando piezas, fueron cambiando peones. Un cambio también muy interesante es el de este alfil por el caballo, dejando al blanco con un muy mal alfil que golpea contra todos sus peones en blancas, pero el negro también se las tendría que llegar a ingeniar para maniobrar con su caballo para llegar a la casilla D4, que podría ser su objetivo estratégico. Bueno, vamos a ver cómo siguió la partida, vemos que esto tampoco es sencillo. Bueno, fueron avanzando, cambiaron aquí y bueno, finalmente pues cambiaron todo, llegaron a este final, que es un final de tablas que no se puede ganar. Bueno, yo creo que lo importante es el tema de la apertura. Os quería pasar la partida para que tampoco os quedaréis a medias si queríais verla, pero sobre todo comprender muy bien estos temas, ¿no? Que tras caballo 2, caballo F6 podría ser la jugada natural y luego tras D4, E por D4, aquí ya empezáis a tener distintas posibilidades. La que se jugó en la partida a mí me parece, bueno, es la que más me gusta, no creo que sea la mejor, pero es la que más me gusta, ni tampoco la peor, es decir, aquí tenemos distintas opciones. Bueno, no, caballo por D4 no es tan buena, E5, sí, E5 está mejor, E5 y tras caballo 4 aquí sí que tenemos dos opciones que son más o menos iguales, caballo por D4, dama por D4, a gusto del consumidor. Y podéis empezar a investigar y bueno, jugar de esta manera alguna vez, que yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, ya me contaréis cómo os va esta receta en partidas Blitz, cómo os va ahí en Lichess y espero todos vuestros comentarios. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, como siempre os espero en próximos y os agradezco pues todo vuestro apoyo y vuestra participación. Hasta muy pronto amigos, chao.